Vamos a seguir respondiendo a algunas objeciones que los participantes que han visitado nuestro canal nos escriben. Aquí tenemos una en un video que se hizo acerca de lo que realmente creen los judíos acerca de Jesús. Me dicen, estás queriendo interpretar el Talmud, compadre. No puedes, te falta conocimiento. Bueno, no estamos interpretando el Talmud, lo estamos leyendo. Estamos diciendo lo que allí está escrito. Ni siquiera se hizo ninguna exégesis o interpretación, como se señala. Lo que hicimos fue leerlo y decir que debido a lo que está escrito allí, muchos judíos hoy en día creen que habla de Jesús, el Jesús cristiano, y es utilizado para rebajar la imagen de Jesús ampliamente en el judaísmo. Eso se observa bastante. Acá tenemos otro comentario, dice: yo opino que el sublime maestro Yeshua fue hebreo y para los hebreos, pero los inventores del cristianismo están como niños majaderos pretendiendo justificar lo injustificable con ensaladas de teorías. Con eso lo único que conseguirán es el fracaso del cristianismo. No existe Dios cristiano. Pax. Bueno. El cristianismo tiene alrededor de 2000 años. Para suponer que si no se ha destruido en 2000 años, sí se va a destruir ahora. El fracaso del cristianismo, dice. Me parece que el cristianismo ha llegado a más regiones del mundo que el mismo judaísmo. Me parece a mí. Pero cada quien está en su libertad de expresar. Acá tenemos otro comentario, dice: estimado, usted es una persona irresponsable. No existe evidencia histórica que demuestre que su tal Jesús sea el Yeshua nombrado en el Talmud. Usted como gentil le inculcaron que Jesucristo tuvo una connotación importante en el pueblo de Israel, lo cual no es real, no es cierto. No todo judío o el mundo judío tiene una concepción de Jesucristo tal y como se hace referencia en el Talmud. No puede generalizar. Igualmente uno se pregunta, ¿por qué el mundo cristiano sigue obsesionado por saber lo que los judíos creen, piensan sobre Jesucristo hasta nuestros días? En el judaísmo su historia, Jesucristo, es totalmente irrelevante, desconocido, y eso no debería quitarle el sueño, hacer sentir mal a ningún cristiano. Bueno, a causa de que hay muchos judíos y muchos enemigos de Jesús en el mismo cristianismo, es que hay muchos judíos que están tomando eso para denigrar la imagen del Jesús del cristianismo. Muchos lo están haciendo. Se aferran a eso, se agarran de eso y atribuyen que ese Yeshua que se nombra en el Talmud es el Jesús del cristianismo. Y por lo tanto, pues se entenderá que se le atribuye la hechicería y se le atribuye ser brujo, se le atribuye haber hecho pecar al pueblo de Israel, se le atribuye incluso la idolatría. Y es por eso que estamos mencionando aquellos pasajes del Talmud, ¿sí? No es irresponsable porque es una realidad. Muchos judíos están tomando ese pasaje para decir que es Jesús, el Jesús cristiano. No estamos generalizando tampoco, pero es una realidad que no se puede negar. Son
muchos maestros judíos que están enseñando esto. Son muchos maestros judíos que están mostrando a Jesús como si fuera un mal para el pueblo judío. Se censura que se hable de Jesucristo a los judíos o entre los judíos. Se censura que se mencione a Jesús. Entonces, esto no es falso o errado, es una realidad. Hay estudios que dicen que el Yeshú mencionado en el Talmud no es Jesús, pero si eso formara parte de todas las academias en el judaísmo y se enseñara que no, pero no es así. Hay que tener en cuenta que también estuvimos hablando del Toldot Yeshú, que no es solamente el Talmud, el Toldot Yeshú, del cual hay varias copias, varias versiones, y que circulan libremente en el judaísmo. Allí sí habla del Jesús cristiano, sí se establece que es el Jesús cristiano. Y a la Virgen María se le llama ramera, prostituta. Al Señor Jesucristo se le pinta como un bastardo, se le llama hijo de la menstruación, se dice que es hijo de un soldado, pandira. Esto en el Toldot Yeshú sí existe. ¿Y cuál es la intención detrás de esto? No odiamos a los judíos. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas al judaísmo, siempre. A todos los judíos. ¿El llamado cuál es? El arrepentimiento y venir a Cristo. Ese es el llamado. No es el odio hacia el judaísmo. Por el contrario, es el llamado a venir a Cristo. Pero estas referencias que yo he citado del Talmud y del Toldot Yeshú sí alimentan una imagen denigrante del Señor Jesucristo. Sí lo hacen. ¿Que es irrelevante la historia de Jesús en el judaísmo? No es irrelevante. No es irrelevante. Hay muchas referencias en las cuales se denigra sobre el Señor Jesucristo y se pinta al mundo cristiano como un enemigo del judaísmo. Como si fuese que los cristianos tuviesen algo en contra de los judíos como tal. Y dado que muchos cristianos en la historia sí acudieron en contra del judaísmo en el nombre de Jesús, entonces para ellos el nombre de Jesús es un símbolo de algo malo, porque están tomándolo como algo que recuerda ese ataque contra sus ancestros. Ahora alguien acá nos dice: documentación judía en manos de una persona sin conocimiento y con intencionalidad clara. Es claramente una pérdida de tiempo. La intencionalidad es mostrar una realidad, mostrar lo que se propaga en el judaísmo y que ha servido de base para calificar o para construir una imagen denigrante del Señor Jesucristo en el cristianismo. Y por lo tanto esa es la intención, no es una intención de hacernos antisemitas, o no es una intención de ir en contra de los judíos, sino que es una intención de ir a mostrar exactamente las ideas que se están propagando dentro del judaísmo. ¿Y por qué es un problema? Porque el cristianismo se está judaizando. Hoy en día cada vez son mayores los pro-judíos, y de eso había hecho advertencia el apóstol Pablo cuando habló de judaizar el cristianismo. Entonces, es por eso que se está hablando acá del tema judío. Veamos otro comentario. Que ustedes lo quieran o no, Yeshú era un maestro judío. Y todas sus enseñanzas son en la Torá. Shema Israel, amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de toda tu fuerza, de todo tu corazón. La Iglesia Católica sostiene que Jesús era un maestro judío.
Entonces aquí no veo pues algo que sea verdaderamente contradictorio con la postura de la iglesia. Otra persona me dice en relación a cuando se expuso que en el Toldot Yeshu que se atribuye que Jesús es hijo de la menstruación y que nosotros decimos que por la ciencia sabemos que eso no se da, eso no es posible. Pero dice, disculpa, pero a veces pasa una retención de óvulo, no me creas, investiga. Sí, es cierto. Es decir, la probabilidad de que una persona quede embarazada teniendo el periodo es muy baja. Sí puede ocurrir, sí. Pero ¿por qué atribuirla a Jesús? Si es tan baja esa probabilidad, ¿por qué atribuirla a Jesús? Y lo decíamos porque en el judaísmo, cuando una mujer tiene el periodo menstrual, se dice que está impura. Entonces es clara la intencionalidad más bien del judaísmo, no de nosotros, más bien de los autores de esos textos del Toldot Yeshu o de los autores de esas personas que toman el Talmud para decir que ese Jesús que aparece allá es el Jesús cristiano y ahí se van propagando enseñanzas, doctrinas que son opuestas totalmente al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que justamente Jesús de Nazaret, nuestro Señor, justamente Él haya nacido de la menstruación? Es decir, si jugamos con probabilidades, tendríamos que decir que prácticamente es inexistente. Otra persona escribió acá, ¿qué traducción es esa? Ignorancia cuando nos tienen, cuiden su boca, que ni siquiera tienen traducción correcta de lo que ustedes usan y que llaman Antiguo Testamento. Es la Torá. No sé de qué nos está hablando porque creo que acá se citó, fue el Talmud y el Toldot Yeshu. Otro dijo, te faltó la más popular, que Millán tuvo un hijo de un soldado romano llamado Panti. Ah, eso lo hablamos. Eso lo hablamos en el video. Ahora otra persona dice, ¿qué evidencia histórica usted posee donde se compruebe que el Yeshú que se cita en el Talmud es correspondiente al Jesucristo cristiano? Al interior del mundo judío se cuestiona este vínculo. Precisamente estamos diciendo eso, que no estamos afirmando que es el mismo Jesús cristiano el que se menciona en el Talmud. Puede que no lo sea. De hecho, sí hay objeciones sobre eso. El punto es que, dada la situación de contrariedad hacia el mundo cristiano, son muchos los maestros judíos que toman estos versos para atribuirlos al Jesús cristiano. Toman esto del Talmud y dicen que es el Jesucristo cristiano. ¿Sí? Y sumado a eso, lo que expusimos del Toldot Yeshu. Muy bien, hasta aquí este video de dando replicación a muchos de los comentarios. Agradecemos su participación en este canal. Nos vemos en un próximo video.